Tuiteó Cristina Kirchner. Finalmente tuiteó Cristina Kirchner. Esto acaba de pasar y está hablando de Alberto Fernández. Lo vamos a leer con Gaby a medias porque es bastante largo, pero presten muchísima atención. 5 párrafos. Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. Solo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche, transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, es lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. Y cierran el último párrafo. En lo personal y como mujer que ha sido objeto y lo sigue siendo de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho. Toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal. Me parece, Gaby, que lo más importante está al principio, ¿no? No sé qué es lo que opinas. Hay varios pedazos para destacar, pero a ver si podemos ir para atrás. Por supuesto, el arranque es fuerte porque dice Alberto Fernández no fue un buen presidente, algo que todos sabemos que Cristina piensa. Sí, claramente. Y sobre los aspectos de la denuncia en particular, creo que lo más duro es cuando hablan de aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana, ¿sí? Es donde le pega directamente a Alberto Fernández con varios asteriscos al estilo tradicional de Cristina Fernández de Kirchner de criticar a los medios por cómo se utilizó la información y de también terminar hablando de ella, ¿sí? En un caso de una violencia de género a otra persona, en este caso a Fabiola Yáñez, hablando de ella en el último párrafo, siendo ella poniéndose también en el lugar de víctima. Algo que suele hacer, ¿no? Algo que no nos sorprende. Pero hay este párrafote quisiera analizar, tenemos la suerte de tener a Federico Zapata con nosotros, en que dice las fotos, esto es donde habla de Fabiola, ¿no? Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Creo que esto es lo más fuerte que le está diciendo ella hoy. Es lo más lapidario de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en contra de Alberto Fernández. Es sin lugar a dudas donde, sacando todo el resto de las cosas, es donde está diciendo a Alberto Fernández como lo cataloga como una persona sórdida y oscura. Y de nuevo, y ahí después permite comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación. Se desarrolla esta en un palacio o en una choza, en esto hablando claramente de la relación de poder también que tenía, pero cómo no exime a un presidente o a una persona en una choza. La violencia de género es violencia de género. A ver, más allá de todas las cuestiones que dice, estamos recibiendo en tiempo real este tuit, acaba de suceder. Todos quieren hablar sobre este tema, por supuesto, y ella abre varios temas simultáneamente. Pero ¿qué esperamos, Federico, a los ciudadanos? Esperamos, o la expectativa de cualquier dirigente político, y más de alguien que ha elegido a Alberto Fernández para que esté en ese lugar, algo contundente contra Alberto Fernández, ¿verdad? Una empatía con Fabiola Yáñez, no se ve la empatía, se ve una persona muy firme, sí, pero no la empatía. Sí, a ver, a mí me parece que lo que va a intentar hacer el núcleo estratégico del kirchnerismo, por así decirlo, es
con independencia, digamos, de la causa judicial y de la situación que se ha vivido, es intentar transformar a Alberto Fernández en una especie de chivo expiatorio, digamos, del proceso político más amplio. Ese va a ser el intento, digamos, de alguna manera, encapsular el proceso de descomposición política en Alberto Fernández. Y en este tuit que tenemos acá, ¿se ve algo de eso? ¿El encapsulamiento de Alberto Fernández? Bueno, el comienzo, ¿no? Alberto Fernández no fue un buen presidente. Sí, pero... porque el encapsulamiento está en que más allá de que evidentemente hay una situación judicial y una situación, digamos, que tiene que ver con la conducta del expresidente Alberto Fernández no nace de un repollo, digamos. O sea, obviamente que seguramente no le hicieron un psicotécnico antes de elegirlo, pero si uno traza una línea de continuidad entre lo que fue, por ejemplo, la emergencia de Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, que era nada más ni nada menos que el hombre más importante del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la emergencia de Alberto Fernández, que fue nada más ni nada menos que el presidente y hasta ahora el presidente del Partido Justicialista Nacional, lo que ve es actos que, además de hablar de esos dos personajes, hablan del sistema del que formaban parte. Digamos, lo que estamos viendo casi de manera, entre comillas, pornográfica en tiempos reales, personas que en lugar de dedicar su tiempo a atender los gravísimos problemas que tenía la provincia de Buenos Aires y la Argentina, se estaban dedicando a otra cosa. Pero bueno, aparte, Federico, a mí no deja de sorprenderme que haya iniciado de esta manera el texto, porque la verdad lo que hay que decir es que no importa si fue un buen o mal presidente. Lo que se está discutiendo en este momento es si efectivamente golpeó a su mujer o no. Quizás pudo haber sido el mejor de los presidentes, exitoso en la dinámica política, económica y demás, y si le golpeaba, la condena social tenía que ser la misma. O sea, lo está poniendo como fue mal presidente, sí, ya sabemos. Y la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra, me parece a mí. Claro, sí, lo que dice Gaby es que le baja el precio a esto que estamos, digamos, que indigna a todo el mundo, ¿no? Sí, no es por esto que fue un mal presidente. Exactamente. Pero bueno, digo, yo no soy especialista y abogado acá, pero desde el punto de vista político, claramente la intencionalidad va a ser tratar de hacer una especie de torniquete en torno a Alberto Fernández, es decir, reducir la responsabilidad. Y en realidad, digamos, cuando uno ve esta línea de continuidad, por ejemplo, entre Insaurralde y Alberto Fernández, por mencionar solamente dos figuras muy relevantes, lo que ves es digamos, sin cámara oculta, a la vista, hacia cielo abierto, lo que ves es la descomposición de un sistema, de una élite, de la que también forma parte, digamos, la expresidenta. Por supuesto que digamos, después están las responsabilidades judiciales, penales, etcétera, pero esto es algo, digamos, es mucho más grave que solamente, digamos, un acto digamos, es de alguna manera, y a beneficio de Milei, la comprobación de que efectivamente había en esa élite un comportamiento de casta, que es esto, digamos, no tener responsabilidades sobre las funciones que estaban llevando adelante. Ni siquiera María Laura de tener la grandeza de decir, y fue mi responsabilidad. Porque si lo querés llevar al plano político, Alberto Fernández, si fue un mal presidente... Pedí disculpas. Fue presidente porque ella eligió que él sea presidente. No, eso no existe. Obviamente después lo votó la gente y demás, ella pero no existe. La que lo hizo presidente fue ella. Está bien, pero a ver, claro que estamos analizando las palabras de Cristina Kirchner, unas palabras muy, muy esperadas y que salvo en un párrafo, digamos, tiene que ver con lo que dice, con lo que estamos hablando. El doctor quiere decir algo, doctor. Sí, yo creo que esta comunicación a través de redes que nos tiene acostumbrado Cristina, traen aparejado algo que seguramente en los próximos días puede llegar a surgir, que es cuántas personas, porque generalmente lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar o violencia de género son delitos puertas adentro. Pero acá este tipo de políticos tienen tanta gente a su alrededor que en los próximos días yo creo que nos vamos a enterar quiénes tenían conocimiento de este tipo de situaciones y omitieron. Y ahí viene un segundo análisis. ¿Quién tenía obligación de denunciar y quién no? Entonces va a haber una responsabilidad desde el punto de vista judicial, sin duda de los que tenían obligación, pero va a haber una responsabilidad ante la sociedad de los dirigentes que sabían y no hicieron nada. La responsabilidad ética, decís exactamente. Vos, que es un poco lo que también nos trae Federico Zapata aquí a la mesa, que es, lo quieren encapsular la cuestión, pero dice el doctor Federico que no se puede encapsular, no es posible encapsular a Alberto Fernández en un ser sórdido y oscuro, cuando hay, Jorge, un montón de personas que sabían y María que son Laura, de alguna manera cómplices. Vos lo vas a saber interpretar por tu experiencia mucho mejor que yo, pero yo recuerdo un discurso público de Cristina diciendo: yo tengo mi celular abierto, lo pueden revisar todos.
me llama la atención que ahora surgen todas estas imágenes sobre el celular. De todos modos, habría que ver qué responsabilidad No, pero- le cabe. Si vos sabés que una persona, que es el presidente, no sé si se refería al adulterio, si se refería, entiendo que se refería al adulterio, que era Vox Populi. ¿Cuál es la intervención que podés hacer desde ese lugar? Yo creo que un dirigente de la envergadura de alguien que fue presidente 2 veces, vicepresidente y tiene tanta gente, sin duda lo tiene. Sin duda lo tiene. Es decir, a menos que nosotros nos enteremos que Fabiola se le acercó y Fabiola dijo no quiero decir nada y respetó la voluntad de la víctima, pero sin duda yo creo que la tiene. Que tiene modo de intervenir, decís vos. Modo y responsabilidad. Responsabilidad. Sin duda, es como, yo siempre digo lo mismo, si vos escuchás que en la casa del vecino realmente se está provocando algún descontrol, por decirlo de alguna manera. Claro, pero yo no sé cuánto había de información en el caso de Cristina Kirchner o de algunos otros dirigentes de golpes y de todo esto que se desató en determinado momento. Sí entiendo que todos tienen información Yo creo que porque sí. hay, a ver, Hay inteligencia, hay contrainteligencia. Ella fue presidenta 2 veces, tiene mucha gente que conoce que estaba en la quinta, en la residencia. es interesante lo que está es- diciendo, claro, ella vivió allí. No hay forma de que no tengan conocimientos de la gente, de los amigos. ¿Por qué la aislaron de su grupo de amigos? Fíjate que grupos de amigos de ella, después de la fiesta de Sadolivos, se fueron a vivir a España, a México. Estás hablando de los desarmados. amigos de Fabiola Yáñez. Totalmente. Claro, pero eso es decisión, entiendo, de Alberto Fernández y su entorno, ¿no? Pero Que eran se sabe- los ministros. Se sabía todo, también se sabía el distanciamiento que había por esta falta de compartir quizás este tipo de manejos. Se sabía que Alberto salía solo, sin custodia, y la casa militar lo dejó sentado porque no podía tener control. Hubo varias advertencias. Este personaje es un mentiroso, perdóname la expresión que No, lo diga, claro. y se ha reído de los muertos que tuvo la Argentina de COVID, ha encerrado a la gente, ha salido con el dedo acusador, y el que cometió presuntamente delitos son él. Y a tal punto que uno de los delitos lo tuvo que arreglar con dinero haciendo una extinción de la acción penal. Vos lo que estás diciendo es que a esta persona, más allá de que algunas cuestiones no las conociera la vicepresidenta, tenía directamente que hablar, denunciarlo, intervenir en la situación, hablar en el Congreso, digamos, usar algunos de los resortes y las herramientas que tiene para que esto no siguiera pasando. Mira, yo te voy a poner un ejemplo concreto. Yo en el día de hoy vi que en redes sociales, lo digo porque ya lo dijeron acá en el canal, hace un rato vi que Delía instigó a que Alberto Fernández se suicide. Sí. Yo presenté de la mañana una denuncia penal para que se investigue la Comisión del Delito de Instigación y también, como dio a entender que estaba en riesgo la vida de Alberto por mensajes, que también se evalúe ese tipo de medidas y se dicte una medida de seguridad para el caso que se ¿Cómo constate. relacionas esto? Que digo esto que los de- ciudadanos todos tenemos responsabilidades mayores o menores. Ok, es interesante eso. Es donde uno se planta en la sociedad. A mí me Yo parece cuando que este es el debate que viene para más adelante, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad, Federico, Gaby, qué responsabilidad política tienen Cristina, primero que nadie, porque es quien eligió a Alberto Fernández, y también las personas que podrían haber intervenido en distintas situaciones? Digamos, más allá de los golpes que son lo más condenable y por lo que tiene que estar preso Alberto Fernández ya mismo, más allá de esa cuestión, había un montón de irregularidades que eran Vox Populi y no había una intervención. María Laura, todas las empresas tienen su departamento, protocolo de género, seguramente el canal algo tiene, cómo evacuarlo, cómo frente a la percepción. Es gente la política, el que conoce los pasillos de Casa Rosada. Espera, porque me interesa la opinión de Federico Zapata, que de esto sabe mucho. Esto entendemos que no es usual, no es lo mismo que una empresa, Federico. No, por supuesto. El poder político tiene una estructura vertical, a veces es difícil de denunciar hacia abajo. Lo que estamos viendo en todo caso es, yo digo, separo, no quiero hablar de lo judicial porque obviamente hay abogados, hay especialistas, yo Sí, claro. no es el área de mi expertise, pero lo que vemos obviamente es la metáfora de un proceso de descomposición política. Eso me parece que es lo más relevante, digo, Pero, porque en todo caso, digamos, la relación entre Alberto y Cristina era una relación que tenía canales de comunicación, más allá de que hayan tenido diferencias políticas, tenía canales de comunicación permanentes. ¿podría haber intervenido Cristina Kirchner si quisiera? ¿Debería haber intervenido? Esto no es penal la pregunta, es política. Bueno, a ver, políticamente no intervino sobre esto, digamos, intervino todo el tiempo sobre el gobierno, digamos, hubo una situación
prácticamente en ese sentido de acoso hacia la figura del presidente. Si intervino, podría haber intervenido con esto también. Digamos, yo no sé si manejaba la información, tampoco obviamente entiendo que no es... No, digamos, a ver, ponele que no, yo ponía el ejemplo de lo que sí seguramente manejaba porque lo daba a entender con esas veces que decía que el celular lo podía mostrar y no Alberto, y porque era Vox Populi, Federico, era Vox Populi, que era que de la cantidad de horas que Alberto Fernández no estaba trabajando, ¿o no? Es que me parece está bien la separación que hace Federico entre lo judicial y lo político, porque lo judicial es cierto que probablemente puede ser más complicado llegarle a las responsabilidades judiciales de una Cristina u otros funcionarios que quizás uno podría suponer que sabían, puede haber información que sabían, pero quizás sea una cadena mucho más difícil de comprobar. Pero el saber que se conocía, esto que vos bien decís, que era comentario, ayer hablábamos de cómo en la Quinta de Olivos se sabía esto, hay cada vez más datos e información de episodios que fueron a vista de personas, ¿sí? de gritos, de violencia física, no del golpe, pero sí de algún zamarreo y demás, sí, y que lo vieron algunos. Sí. Eso, sobre todo para una Cristina que vivió 8 años en la Quinta de Olivos, entonces conoce a los personajes, le llega toda la información, las custodias hablan con las fuerzas policiales, llega la información y a una Cristina le llega la información. Entonces políticamente es una mancha mucho más venenosa que la judicial. Pero vos sabías de esto y no hiciste absolutamente nada. Exactamente. No, y además usufructaron, porque de última tenés la posibilidad siempre en política del proceso de ruptura política, digamos, pero lo que caracterizó la experiencia de los 4 años fue una especie de oposicionismo interno con goce de sueldo, en donde, digamos, le hacían una suerte de bullying permanente a Alberto Fernández, digo, no lo estoy defendiendo, pero había un asedio sobre la figura del presidente, pero nadie... Pero no asedio sobre esta cuestión, ruptura, ¿no? Claro. A ver, un segundito, Marcelo, sé que tenés mucho para decir, pero está desde hace un rato Fernando González desde Madrid y ahí empezamos el programa por esta información caliente, esta posibilidad de que el fiscal, después de una entrevista que le habría dado al país Alberto Fernández, pueda pedir, según lo que suceda en esta entrevista, la detención inmediata. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos los que están en la mesa. Sí, está la versión sobre una entrevista de Alberto Fernández al diario El País. Todavía el diario El País no publicó nada, al menos hasta los últimos minutos que yo pude chequearlo. No solo no lo tiene, sino que no tiene la nota de ayer con la denuncia de Fabiola y la aparición de las fotos con los golpes sobre la ex esposa de Alberto Fernández. No la tienen home, ¿no? Es lo que habitualmente decimos en sitio periodístico a la vista. Te pregunto, que hacer, ¿esto podría ser parte de una negociación del país para que de Alberto Fernández para que le dé la entrevista al país? No lo sé, la verdad es que no lo sé, no puedo decirlo. Sí sé que Diario El País es un diario cercano al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno socialista, sigue la misma línea de gobierno y obviamente va a tratar de no perjudicarlo a Alberto Fernández, que es un aliado, no puedo decir un amigo, ¿no? de Pedro Sánchez, porque no es tan íntima la relación, quizás es más íntima con José Luis Rodríguez Zapatero, también el dirigente importante del Partido Socialista que está en Venezuela negociando como enviado del gobierno de Pedro Sánchez a apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro y a todo lo que ha sido el fraude electoral. Pero bueno, no ha aparecido todavía la entrevista, no apareció. Y bueno, y la versión era que se había hecho antes de que se conocieran las fotos de ayer, así que en ese caso seguramente habrá un replanteo y se verá cómo sigue. Sí, pero la última información la estoy recibiendo ahora es que está todavía dio un poquito de marcha atrás el país, pero lo están discutiendo a ver qué es lo que pasa con esta entrevista. Y cuando suben notas tan importantes, las suben a la mañana, digamos, ¿no? Faltarían unas horas para que sea a la mañana. Ahí son 5 horas más, tengo entendido, que en estos momentos son las 6:30 de la tarde. Y, bueno, en general supongo que las suben a primera hora de la mañana, las notas más importantes. Hay un debate en estos momentos y entiendo que el debate tiene que ver con esto, ¿no? Con
con esto que ha pasado, yo recordaba lo que pasó con el cura Grassi, en el sentido de que no se puede hablar de las víctimas si sos el victimario, no se puede hablar de la causa, por más que, como dijo el doctor aquí, le asiste el derecho a la defensa, hay restricciones y cuestiones que el fiscal puede considerar que se están violando. Es así, tiene que ser muy cuidadoso en el caso de hacer declaraciones públicas el expresidente para que no se considere eso, no se considere un nuevo estadio de amenaza hacia Fabiola Yáñez, en este caso, que está en Madrid, que ha hecho su denuncia ante el juez Ercolini, que tiene la posibilidad de hacer la ampliación de esa denuncia con el fiscal Carlos Rívolo, y que, te digo, por la información que hay en España, tenemos un artículo en el Observador de España que justamente cuenta que Fabiola Yáñez tiene la idea no solo de ampliar esa denuncia contra el expresidente, sino de contar exactamente cuál es su visión, por ejemplo, de lo que fue la fiesta en Olivos. ¿Por qué? Porque la fiesta en Olivos se la culpabilizó totalmente a ella, se la responsabilizó a ella, y ella lo que ha dicho, Fabiola estuvo aquí en la Embajada Argentina en Madrid el año pasado, cuando todavía era presidente Alberto Fernández, y estuvo en el encuentro artístico Arco, que se llama aquí en Madrid, bueno, y contó a quienes estaban allí presentes que no había sido su entera responsabilidad, sino que era compartida con Alberto Fernández. Así que va a ser muy interesante saber qué le pueda contar. Hay otra versión Fabiola de los hechos. Lo que estás contando es clave. Lo que quiere Fabiola Yáñez, además de ampliar la denuncia, es contar la versión de los hechos. Y ya descontemos todos de que los hechos contados por Alberto Fernández son mentiras, Fernando, porque en general sostiene la mentira hasta el día de hoy. Siempre ha sido ese el mecanismo, negar, y después los hechos terminan confirmando, digamos, las verdades que él niega. Esto es lo que ha pasado. Lo mismo ha pasado justamente, ha negado desde un principio haber ejercido violencia contra Fabiola Yáñez, y hasta ahora los indicios van dando lo contrario. Esa es la complicación mayor para Alberto Fernández, que yo creo que la conjunción de la denuncia de Fabiola por violencia de género, más la investigación por corrupción administrativa, que va empeorando día a día con los testimonios en lo que es el fraude con los contratos de seguro de Banco Nación Seguros a entidades del Estado, organismos públicos. Eso es una combinación que debería terminar muy mal de comprobarse todas las pruebas, y yo no descarto nada con respecto al futuro de Alberto Fernández. No digo futuro político porque no tiene ninguno, pero sí en el futuro en que pueda terminar no solo juzgado, condenado, sino también preso, porque son muy graves los hechos que se están juzgando en las dos variantes, y la investigación por violencia familiar recién empieza, hay que tener en cuenta eso. Ella está en el barrio de Salamanca, prácticamente recluida en su casa, ¿verdad, Fabiola Yáñez, ahí en Madrid donde vos estás? Exactamente, es un barrio de clase media alta, digamos, una conjunción entre Barrio Norte y Recoleta, algo así. Es el barrio muy cercano a 7-8 minutos del centro neurálgico de la ciudad de Madrid, de la capital de España. Ella vive allí, se dejó ver en los primeros tiempos, sí, incluso se dejó ver caminando, Fernández, ¿no? cuando todavía no estaban separados. Posteó una visita al mercado El Rastro, clásico del turismo de Madrid. Después se dejó ver en la fiesta de fin de año pasado, que fue a comer al Hotel Four Seasons con Alberto Fernández, con el hijo, y después no, después ya fue, digamos, fue
teniendo mayor discreción y se la dejó de ver. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, prácticamente no se la ha visto. Sabemos que está, como saben aquí en general, se sabe en Madrid, acompañada de su hijo y de su madre, en el apartamento que antes habitaba con Alberto Fernández. Fernando, te quiero mandar un abrazo y agradecerte mucho que hayas salido desde España para nosotros. Bueno, no, gracias a vos, María Laura, estamos en contacto por lo que necesites. Nos vamos a ir al móvil porque el móvil, uno de los móviles de La Nación Más, está justamente donde está Alberto Fernández. Saben que está recluido ahí en Puerto Madero, en el edificio Riverview, en el departamento de su amigo Enrique Albistur. Carla está allí. Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, aquí estamos en Puerto Madero, en esta torre, en una de las torres de este complejo de viviendas aquí, en donde vos bien lo decías, ¿no? Alberto Fernández está recluido en su departamento porque no ha salido desde hace días y aparentemente no tendría tampoco previsto salir, por lo menos en las próximas horas, ¿no? Porque si bien el auto de la custodia está listo todo el tiempo, no hay movimientos que indiquen que va a salir. Nosotros lo que les estamos mostrando es el balcón de su departamento, el piso 12 donde él vive, y lo cierto es que no hay ningún tipo de movimiento, así que la expectativa por ver si en algún momento hace alguna declaración al respecto de, primero, las acusaciones de su ex mujer, y después obviamente también con respecto al video que se empezó a difundir en la noche de ayer, que se realizó justo en Casa de Gobierno, ¿no? María Laura, así que aquí estamos en Puerto Madero con la expectativa de ver si hay algún tipo de movimiento, si hay en algún momento del transcurso de la tarde alguna palabra de Alberto Fernández. Hasta ahora, bueno, es bastante poco posible, ¿no?, que haya palabra de Alberto Fernández, sí. Pero estamos allí, este es el departamento en el que vive, y hay gente que entra y sale o no, allí a alguna persona conocida, ¿has visto, Carla? No, nadie conocido. Sabemos que él está rodeado constantemente de su círculo más íntimo y que vienen a contenerlo, o por lo menos se mantiene en comunicación con su medio hermano, con amigos. Bueno, lo cierto es que no vimos acá a nadie conocido. La entrada está a unos metros, la entrada principal, por donde entran y salen los vecinos caminando, digamos. Este es el piso 22, ¿no? Donde él está. El 12. Ah, el 12. Terminada con 2. En el 12 lo que estamos viendo es el piso 12. Y en la entrada no se vio entrar y salir a nadie, sigue con el hermano aparentemente. Aparentemente sí. No hay mayor información de cuáles son los movimientos, cuál es la actividad que tiene Alberto Fernández adentro de su departamento, ¿no? Ni por quién está siendo visitado. La verdad que hay mucha expectativa por ver si en el transcurso de la tarde hay algún tipo de declaración, algún medio o por lo menos hace alguna declaración en alguna de sus redes, como lo ha hecho habitualmente. Bueno, hasta ahora no ha pasado esto, ¿no? Y tampoco, bien vos lo decías también recién, María Laura, no hay mucha expectativa de que eso vaya a pasar, por lo menos en los próximos minutos. Y la información que está circulando, aparte, María Laura, es de un Alberto cada vez más reducido, sus círculos cercanos, la gente lo está apoyando. Ayer hablábamos del núcleo político más íntimo y según cuentan, ese núcleo está también cada vez soltándole un poco más las manos, algunos sorprendidos por las revelaciones, por la información, otros de esos nombres que hablamos que van a tener que también dar explicaciones. Obvio. Porque entre los nombres esos que hablamos del entorno hay algunos que estaban día a día con él en la Quinta Olivos. Y entonces, un poco tenemos que hablar de esto que está diciendo Gaby, relacionarlo con lo que dijo Federico Zapata, ¿no? La idea es encapsularlo, la idea es encapsular y que el problema haya sido Alberto Fernández con toda su locura, digamos. Como presidente, como ser humano, como marido, como todo. Ahora, no se lo puede encapsular fácilmente. No, claramente no, porque no te olvides que si algo sabe Alberto Fernández, incluso como herido como está políticamente... Como operador, ¿no? Como operador sabe mucho, entonces tiene la viveza para saber qué cables tocar en determinadas situaciones. Es cierto que está
políticamente en una agonía, uno podría decir. Si no está completamente muerto políticamente, ¿no? Pero hablar puede hablar. Claramente lo que no puede es traicionar a sus más cercanos tampoco. No, pero puede traicionar a gente que no es tan cercana. Si quisiera, digo, es muy difícil encapsular políticamente a Alberto Fernández hoy. Es muy difícil, vuelvo a lo político, pero es muy difícil porque este hecho es una especie de default moral del kirchnerismo. Entonces, digamos, la estrategia de encapsulamiento tiene que ver con que se ha desfondado el andamiaje moral del kirchnerismo. Pensemos que a partir de este hecho, probablemente la Argentina, desde el 23 para acá, teníamos una sola preocupación central que organizó la política argentina, que es el problema de la inflación, y probablemente este hecho genere una nueva dimensión sobre la cual se politice la Argentina, que es la dimensión moral, digamos, que había estado un poco, digamos, fue muy relevante en los 90 por organizar la política. Bueno, hoy probablemente la dimensión moral vuelva a tener un lugar muy central en lo que viene, y paradójicamente lo que acaba de ocurrir es que se le acaba de fundar el piso moral a una de las fuerzas que protagonizó los últimos 20 años. Entonces, por más que haya un intento, digamos, de encapsulamiento, insisto, es imposible. Es muy difícil, es como se ha caído el muro de Berlín, es la caída de la Unión Soviética desde el punto de vista moral, esto para el kirchnerismo, y va a tener un efecto muy importante. La frase es genial lo que acaba de decir Federico Zapata, se lo voy a robar, le saco el copyright. Es la caída del muro, es la caída de la Unión Soviética, es la caída de todo un sistema, ¿no? Esto es muy difícil de encapsular. Quiero volver a mostrar algo que mostramos con Gaby recién y que no fue recién, pero fue a las 13:08, que es el tuit de Cristina. Si me pueden poner, porque hay un párrafo del que se va a hablar todo el día. El párrafo en el que habla, está un poco más adelante, de Alberto Fernández, es muy fuerte. Es la bomba política del día. El de las fotos. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. O sea, estas fotos que estamos compartiendo desde anoche, las fotos de los golpes de Fabiola Yáñez, dice Cristina Kirchner, finalmente, que delatan lo más sórdido y oscuro de la condición humana. Muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que el tuit es una metáfora de lo que ha sido, digamos, la última etapa de Cristina Kirchner, porque es un tuit prácticamente hablando de sí misma. O sea, ella dice, el primer párrafo dice, yo fui la mejor presidenta, porque habla de todos los presidentes, ella se excluye, o sea, yo fui la mejor presidenta de los últimos años. Y después termina de alguna manera en una suerte de porque se está planteando ella también como una víctima de la situación, claro, implícitamente. Insisto, acá me parece que hay un proceso político mucho más profundo, el daño político es mucho más profundo y la responsabilidad política es mucho más profunda que incluso lo que va a ir por la vía judicial. ¿Qué ha dicho en estos días la Cámpora o el gobernador Kicillof de el funcionario de Hurlingham, de la Cámpora, que ha tenido que renunciar por acoso sexual? ¿Alguien sabe? Nada. Bueno, es un proceso mucho más complejo, mucho más profundo que Alberto Fernández, por más que quieran que solamente sea Alberto Fernández. La reacción de Kicillof hoy la llevas al caso Espinosa y decís, son dos reacciones distintas ante una misma denuncia. Exacto. Kicillof hoy dijo, estamos sorprendidos. Yo entiendo que la presidenta no diga nada sobre un funcionario de Hurlingham menor, pero Espinosa no es un funcionario menor. Espinosa no es un funcionario menor y Axel Kicillof al día siguiente de la denuncia, en realidad del procesamiento, se paró al lado de él. Y acá está a la distancia diciendo, estamos choqueados, es una denuncia gravísima. Lo que habla también de esto que hablabas, de la descomposición en el peronismo. Claramente, Espinosa, algunos todavía dicen, bueno, maneja poder. Alberto Fernández no maneja poder y así lo están tratando también adentro algunos. Nos vamos a meter pronto en las fotos. Antes, ¿querés agregar algo? Bueno, Marcelo, ustedes saben que es psicólogo y que nos acompaña otra vez porque nos importa la mirada psicológica sobre todo. Vamos a hablar con él ahora cuando veamos las fotos de Fabiola y las analicemos con un perito. Pero antes de esto, ¿querés agregar algo sobre esta cuestión política? Sí, quería decir algo en referencia a lo que decía Jorge y lo que decía Federico.
en teoría de sistemas, en los sistemas humanos, todos somos responsables porque hay absoluta interinfluencia. Entonces no resiste un análisis de encapsulamiento. ¿Por qué? Porque los locos en la familia se miran loco, pero es el resultado de una disfuncionalidad familiar, en este caso de sistema. Entonces, cuidado con utilizar de chivo expiatorio a alguien que sí tiene total responsabilidad, pero además hay una total responsabilidad en todo el sistema político, en este caso del kirchnerismo. Les voy a pedir, por favor, si pueden poner en primer plano las fotos de Fabiola, y le voy a pedir también a Gustavo Carabajal que me explique la importancia de estas fotos en la sentencia que vaya a tener también Alberto Fernández, que va a ser juzgado, que seguramente será encontrado culpable, porque estamos hablando ahora de fotos que son para mí inapelables, ¿no? Exactamente, María Laura, inapelables, pero que van a ser atacadas por la defensa de Alberto Fernández, porque se va a cuestionar la posibilidad de que hubieran sido manipuladas. Estas pruebas, si vos me preguntás hoy, estas fotos son pruebas, todavía no están volcadas al expediente y van sí a ser consignadas en el sumario a medida que avance la investigación. Pero, atención con esto, mucho cuidado con esto. Estas fotos pueden ser sometidas al análisis de un médico legal para que establezca, una vez que se determine la autenticidad de las imágenes, si pudo haber sido el mecanismo que produjo estas lesiones un golpe de puño o no. ¿Esto se puede llegar a poner en duda en un juicio? La defensa lo va a hacer. La defensa lo va a intentar. La defensa lo va a intentar. Claro, porque ya está diciendo, digamos, off the record, Alberto Fernández, que se cayó de la escalera, según los rumores de lo que han recibido los periodistas, que se autogolpeó, digamos, ¿no? Sí, un senador, Sergio Leavi de Salta, incluso lo dijo públicamente, que hay que creerle a la víctima, pero también duda de que pudo haber sido un golpe, un autogolpe. O sea, lo dicen públicamente algunos de ellos. Un autogolpe. O sea, estas fotos, por favor, les pido que pongan en primer plano todo el tiempo las fotos, porque esto puede ser un autogolpe según un senador cercano a Alberto Fernández. Lo dijo antes de que se conocieran públicamente las fotos. Quiero creer que se da vuelta una vez de ver las fotos y que recapacite a lo que dice, porque claramente... A ver, es importantísimo lo que acaba de decir Gustavo Carabajal. Gustavo, es importante, Jorge, porque esto lo va a poner en duda la defensa de Alberto Fernández. Claro, lo que hay que entender es cómo fue la génesis de que llegamos a esto. En el marco de lo que es la investigación de seguros de cohecho, se hizo una extracción forense y esas fotos van a ser prueba. ¿Por qué son pruebas? Porque ya están en el expediente. Por supuesto, pero entonces, a ver... Fabiola, cuando diga, él me golpeó, seguramente que nosotros no sabemos, va a decir, yo la llamé a mi amiga, ¿por qué le expliqué a Alberto que le mandé y me contestó de que se sentía mal? Pero no, pero ahora estamos hablando de que la defensa va a decir que se autogolpeó, Jorge. Lo que pasa es que tenemos una extracción forense, eso es lo que quería decir. Llegó legalmente esa foto. Entonces, sí, cuando eso es muy importante. Es válida. Es válida. Claro. Entonces, un médico legista lo que va a decir es que la mecánica que se produjo esa lesión es compatible, por ejemplo, con un golpe de puño. Y no Vamos a ver, ya mismo, tenemos a un perito forense muy importante en línea, Fernando Cardini. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando, contanos qué es lo que ves en cada una de estas fotos. Bueno, estaba escuchándolo detenidamente a ustedes y es bien el comentario que estaban haciendo. O sea, estas fotos surgen de una pericia tecnológica que tiene que ver con una extracción forense de teléfonos para otro tipo de causa que justamente cuando se ven estas fotografías se las toma para esta nueva causa que es muy grave, que es de violencia de género. Y en este caso lo que hay que hacer ahora, o sea, primero las pericias lesionológicas, o sea, los médicos forenses van a hacer la parte de lesionología, puede decir, corresponden realmente a las declaraciones de Fabiola en cuanto a cómo fueron producidas, pero también hay que hacer todo un análisis de cada una de estas fotos, cómo están en ese teléfono. Si son fotos de fotos o si son fotos originales, los metadatos justamente que van a tener cada de estas fotos van a permitir entender si corresponden al momento, al tiempo justo donde se produjeron estos hechos,
que también tienen que estar correlacionados con las pericias tecnológicas de los teléfonos del imputado, de la víctima, saber si estaban en el mismo momento, en el mismo lugar cuando fueron producidas. O sea, aquí hay todo un proceso de investigación criminal que tiene que ver con, primero, saber si las fotos tienen una cadena de custodia que las autentica como una evidencia. Luego entender si esa evidencia es original a ese teléfono o de dónde vino. Sí. Sabemos que hay muchos videos que son videos de videos, inclusive, o fotos de fotos. En este caso, algunos datos tenemos, Fernando, para poder ir avanzando en cómo fueron estos golpes, que creo que es lo que más nos inquieta, ¿no? Que vamos a tener que escuchar cuando esto llegue a juicio, que la defensa diga no se golpeó, se autogolpeó. En estos casos, la información que ya tenemos es que, como bien dijo el doctor, están en forma válida dentro del expediente. Lo que cuentan quienes hablan con Fabiola Yáñez, por ejemplo, Sandra Borghi, que habla muy a menudo, la periodista Sandra Borghi, es que ella al día siguiente se lo mandó, y esto se va a poder corroborar con las fechas y todo lo que está dentro del expediente, que al día siguiente de haberlo recibido le pidió ayuda a la secretaria de Fernández. O sea que si avanzamos en todo esto, ¿qué se ve en cada una de estas fotos? Digamos, sabemos que la defensa, bien dijo Gustavo, puede alegar y hay rumores todo el tiempo de que habla Alberto Fernández con senadores, con periodistas, de que se autogolpeó. ¿Qué ves vos como perito en estas fotos en primera instancia? No, en primera instancia se ve que son lesiones aparentemente legítimas, o sea, son lesiones producidas por los hechos que se están discutiendo. O sea, hay mucha casualidad, ¿no es cierto?, que haya cierta... O sea, hay que entender, por ejemplo, la secuencia fáctica de los momentos en que cada una de estas fotos están incorporadas a la prueba, inclusive entendiendo, por ejemplo, las conversaciones. Si una conversación dice, me golpeaste, o estoy cansada de 3 días que me estás golpeando, y coinciden con los metadatos, justamente con esas fotos, y los médicos forenses, cuando hacen la parte lesionológica, dan por sentado que no son autoinfringidas, que son lesiones producidas por otra persona. Todo eso se va a ir armando en este rompecabezas muy delicado, para entender exactamente quién dice la verdad y quién miente. Por supuesto, a todo esto hay que sumarle pericias, pruebas periciales que tienen que ver con la parte de la conducta de los individuos a través de perfilamientos. Ver, o sea, que Fernando, hay que perfilar. Sí. Un médico legista puede determinar con estas fotos cuál fue el mecanismo que produjo esta lesión, si fue un golpe de puño o no. En general sí, o sea, la lesionología es justamente una ciencia que, por supuesto, que una cosa es tener al paciente y poder hacer algún otro tipo de determinaciones. Pero es un hecho de violencia de género que pasó el tiempo, por eso. Claro, acá tenemos un caso muy complejo, porque esto no es de ahora, es de vieja data. Entonces hay que tratar de armar esa secuencia muy bien detallada, porque hoy día no son pruebas científicas, son pruebas periciales. ¿Qué significa? En la tecnológica es una prueba que tiene a través de los teléfonos, de los videos o de las imágenes. Y la prueba pericial es la que el médico va a discutir con otros médicos si esas lesiones son o no autoinfringidas. Pero siempre va a quedar una pequeña duda, por eso es muy importante que se cierre todo ese círculo pericial en cuanto a ese trabajo en equipo entre la pericia, informática, la pericia médica y todo lo que es la secuencia fáctica de los hechos a través de testigos. Acuérdense que también tenemos que ver las pericias que se van a hacer sobre otras personas que eran gente que estaba trabajando junto con ellos, ya sea la secretaria, ya sea el intendente. Todos tenían también en su teléfono información que tal vez también vaya cerrando este análisis. Tengo que despedirte. Gracias, muchas gracias por esta comunicación, y tengo que despedirte porque tengo que hacer una pausa ahora. Vamos a hacer algunas preguntas sobre información caliente también a Marcelo, que está con nosotros, y al doctor, a Jorge, que está con nosotros también. Hay mucho para contarles. Están pasando muchas cosas enseguida.